Testigos de la historia. Uruguay, Sudamérica, verano de 1930. Espectadores y equipos de todo el mundo llegan para un evento internacional nunca antes visto, la primera Copa Mundial de Fútbol. 100.000 personas llenan el nuevo estadio de Montevideo. Las grandes multitudes son parte de un nuevo fenómeno, el deporte masivo. En el siglo XX, el deporte es algo más que un juego. Es un negocio que hace parte del prestigio nacional de las naciones. Cada vez se explota más la emoción y pasión que este produce en la vida de los fanáticos. 1930. Fiebre deportiva. 20 años antes, en 1908, cuando tuvieron lugar en Londres, los Juegos Olímpicos se hallaban todavía en una etapa elemental. El líder del maratón se tropezó y sufrió un colapso justo antes de la meta. Pero los oficiales se apiadaron de él, lo levantaron y ayudaron a cruzar la línea final. El tiro de arco fue uno de los pocos eventos para mujeres, puesto que no había peligro de contacto con el cuerpo. El deporte olímpico era aún un pasatiempo para el aficionado con aptitudes, no importaba cuántos espectadores había en las tribunas. Pero detrás de la gentileza del aficionado había ya signos de los tiempos más rudos que vendrían. En la prueba de esfuerzo supremo, los norteamericanos acusaron a los ingleses de hacer trampa, porque su equipo usó refuerzos metálicos en las botas. En 1908 se celebró la primera Olimpiada en la que los competidores participaron como miembros de equipos nacionales y no como personas individuales. Pronto la rivalidad nacional, el deseo de ganar y el profesionalismo que siguieron transformaría el deporte. Cuando las tropas regresaron a casa en 1918, el mundo cambiaba velozmente. En Norteamérica, regresaron a la vida civil, donde los salarios eran más altos, con un horario de trabajo reducido y por lo tanto más tiempo libre. En el continente europeo, el deporte profesional que crecía más rápidamente eran las carreras ciclísticas, que llevaban la emoción a la gente en ciudades y pueblos. La Vuelta a Francia se había realizado desde principios de siglo y el número de competidores crecía con la misma rapidez que aumentaba el premio en dinero. En Francia, la bicicleta era el rey, pero la gente veía también deportes de toda clase. En Inglaterra, el tenis atraía a la creciente clase media. La prensa popular creó la imagen de los jugadores como profesionales, aunque todavía eran aficionados. La primera estrella del tenis fue Susan Lenglen, con 20 años de edad. Eran tantas las personas que querían verla jugar que todos sus juegos tenían lugar en la cancha central. En los años 20, Lenglen agregaba un nuevo ingrediente al deporte, el atractivo sexual. Ella abandonó los corsés y cambió para siempre la imagen del juego. Con el tiempo se convirtió en profesional y con su éxito en las canchas hizo una fortuna. La comercialización total llegó más rápidamente al boxeo.
En 1921, una pelea realizada en Norteamérica demostró exactamente cuánto dinero podía obtenerse del cada vez mayor apetito del público. Un pendenciero de los bares en el occidente norteamericano, Jack Dempsey, el macho de Manassa, se estrenó para pelear contra un héroe francés de la guerra llamado Georges Campoutier. Tex Ricard, el promotor, encontró seguidores que aportaron la nunca antes vista suma de $500,000 para el campeonato de peso completo. Ninguno de los estadios existentes era lo suficientemente grande para el número de asistentes que Ricard necesitaba que asistieran para cubrir el valor de la pelea, de manera que construyó uno propio en un campo de Nueva Jersey, el cual se usaría una sola vez. El promotor utilizó la prensa como nadie lo había hecho antes. Llevó a los periodistas a un furor de publicidad de la pelea del siglo. Trenes especiales llevaban a las multitudes. Entre ellos se encontraba un carnicero de la localidad y ayudante de 12 años, Joe Ligori. 2 semanas antes había prometido que me llevaba a la pelea. Yo estaba muy emocionado. Usted sabe lo que quiero decir. A mi edad nunca había estado en una pelea. Toda la campaña publicitaria surtió efecto. Los precios de admisión llegaron hasta $50, los más altos pagados hasta entonces. Esperaban una gran multitud. Y eso fue lo que obtuvieron. Dios mío, todo el estadio estaba lleno. La gente decía, Dios mío, si esto llega a caerse sería una catástrofe. 90,000 personas en un estadio de madera. Usted sabe, cada vez que se ponían de pie para gritar, todo se sacudía. Al final, la pelea del siglo fue un espectáculo grandioso, pero muy corto. La pelea tan solo duró hasta el cuarto asalto, cuando se declaró vencido a Carpentier. La exitosa promoción de la pelea de Dempsey fue deporte masivo en su forma más novedosa. Produjo cientos de miles de dólares y fue un teatro irresistible para el público. En el centro del cuadrilátero estaba Dempsey, el héroe que había surgido de la nada hasta alcanzar la fama y la fortuna. Era el típico sueño americano. Después de la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra no eran muy prometedores los espectáculos deportivos grandes con boletas a precios altos. La gente no tenía dinero para gastar en deportes o en ninguna otra cosa. Billy O'Donnell trabajaba en Liverpool. Escualidez, enfermedad, días malos, bribones. Era terrible. No sé cómo podían decir que eran buenos tiempos. Pero para gran parte de los trabajadores había un momento brillante en la semana: el fútbol. En 1900 solamente había un puñado de equipos profesionales y al llegar los años 20 había más de 80. El juego se había convertido en parte esencial de la vida de muchos. En espera de que llegara el sábado, si un trabajador estaba trabajando, debía tener reloj, trabajar mediodía del sábado, almorzar, quizás si tenía 2 chelines, encontrarse con sus amigos en el local, caminar o tomar un tranvía y estar allá al cuarto para las 3, listo para empezar. Me encanta ver un juego de fútbol cuando llega la tarde del domingo. El fútbol era muy importante para todo el mundo. El tema de conversación,
era el fútbol. Cuando uno iba a la esquina o a cualquier otro sitio, si uno no podía hablar de fútbol, entonces ¿de qué hablaba? Y nos reuníamos allá todos los sábados, y si alguien faltaba, uno preguntaba, ¿dónde está fulano de tal? No todos vivían cerca, uno los conocía como Juan o Jorge. ¿Dónde está Jorge? Debe estar enfermo o algo así. Se les extrañaba. Bueno, eso ocurría en todas partes. Bajo el rigor de cualquier clima, salían y se paraban juntos en las tribunas. Los clubes recibían a los seguidores que pagaban a la entrada y no se tardaban en instalarlos cómodamente. Uno no podía regresar para ir al baño. Algunos de ellos iban tras beber unas cuantas cervezas. Enrollábamos un periódico y hacíamos un embudo para no salpicar a nadie. Uno tenía que usar un par de botas altas, o terminaba caminando cubierto hasta los tobillos. El sentimiento de comunidad que unía a los seguidores era casi tribal. Unía las ciudades pequeñas a sus propios clubes y producía apasionadas divisiones en las grandes ciudades entre los equipos rivales. Sidney Garner apoyaba al West Ham United, uno de los 11 clubes de la Liga de Londres. Si uno compraba una bufanda con los verdaderos colores del West Ham, donde jugaban ellos, íbamos nosotros, era nuestro equipo. Y una de las canciones que acostumbrábamos a cantar era el tema del West Ham. Siempre estoy haciendo burbujas, que decían así. Siempre estoy haciendo burbujas en el aire. Vuelan tan alto, casi llegan al cielo. Como mis sueños, se rompen y mueren. La fortuna siempre escondiéndose. He buscado en todas partes. Siempre estoy haciendo burbujas. Lindas burbujas en el aire. Gracioso. Aún se canta. En 1923, el equipo Sidney Garner llegó al juego final de la Copa para enfrentarse a los Vagabundos de Bolton en el nuevo estadio en construcción en Wembley, al noroeste de Londres. Con la asistencia de un público cada vez mayor al fútbol, se había diseñado a Wembley para alojar a 127.000 personas. Con objeto de prepararse para esa cifra, los ingenieros probaban las tribunas con sacos de arena. Luego, llamaban regimientos de trabajadores para que reprodujeran los choques y vibraciones de una muchedumbre en pleno fervor. Pero el estadio aún no era suficientemente grande. El día en que se jugaba la Copa Final, llegaron 200.000 personas a Wembley. Entre los seguidores que esperaban poder entrar se encontraba Sidney Garner, que tenía 18 años. Cuando nos acercamos a Wembley, logramos llegar hasta la entrada principal y había literalmente miles y miles de personas. Entonces les oímos decir que habían cerrado las puertas. Y de repente una oleada vino de atrás. Derribaron las vallas y se fueron abajo. Estaban saltando obstáculos y mucha gente se caía. Un amigo mío por poco se ahorca. Llevaba corbata y se le atoró en algún lugar cerca de la talanquera o algo así. Y cuando se vino abajo mientras empujábamos, se estaba ahogando. Pero afortunadamente la corbata se rompió. Las escenas de Wembley fueron una demostración caótica de la fiebre que producía el deporte masivo. Cuando se cayeron las barricadas, la multitud que estaba afuera se lanzó al campo de fútbol.
Antes de que pudiera comenzar el juego, la policía tuvo que alejar a las masas de las líneas laterales. Fue la más clara evidencia hasta entonces de la enorme y creciente popularidad del fútbol. Caen adelante, adelante tratando de alejarse de Dean. En los años 20, más millones de personas se vieron atraídas por el deporte cuando la radio entró en los hogares. Para ayudar a los radioescuchas a seguir el fútbol, la BBC dividió el campo de juego en cuadros numerados impresos en el Radio Times. El 10 va hacia allá inmediatamente. 8. El balón le llega a Inglaterra. Inglaterra maniobra. Centra. Penetra. Pasa a Marshall. Marshall sale. Oh, en la carrera choca a toda velocidad. Nuevos negocios enteros se combinaron con el juego e hicieron dinero con ello. Vendían libros sobre fútbol, revistas especializadas, caricaturas y juegos. Y como la mayoría de las formas de apuestas estaban prohibidas, había otra razón para seguir los resultados: la quiniela. El negocio más lucrativo es apostar a los empates. Semanalmente, 3 millones de británicos arriesgan 6 peniques para dar con el ganador. Mientras miles de personas descubren que con dinero para una estampilla postal pueden hacer una inversión a crédito, la industria avanza a grandes pasos. Los gobiernos se lucran con una institución que ellos trataron de prohibir. A medida que las oficinas postales gozan de fama en la nueva forma de giros postales, diariamente les llegan toneladas de correo. Los gobiernos ven que esto, además de no ser inmoral ni matemático, convence al hombre promedio de que 14 millones a 1 es mejor que nada. En Estados Unidos se promovió el béisbol con una gran eficiencia. Tableros indicadores especiales divulgaban la emoción de la Serie Mundial, el punto crítico del juego nacional en todo el país. ¡Vamos! ¡Pásela! ¡Pásela sobre la valla! ¡Pongan otro lanzador! ¡Ese no sirve! Los norteamericanos aprendían béisbol desde la infancia. Bill Werber creció con el juego. Sonaba como béisbol y eso es lo que jugamos durante todo el verano. No era un juego de pelota organizado ni auspiciado por nadie. Nosotros ganábamos el dinero, comprábamos nuestras bolas y nuestros bates. Nuestros padres nos compraban los guantes, de manera que el béisbol era un juego y todos los chicos tenían sus ídolos personales y nos sentíamos muy afortunados si en alguna ocasión nos llevaban a ver un juego. Me encantaba la forma en que ellos caminaban y cómo balanceaban el bate. Estaba totalmente enamorado de la gracia y de sus movimientos al fildear y cuando lanzaban la bola de béisbol. Todo el conjunto era una gran experiencia. El béisbol venía desde 1870, cuando se formaron los primeros equipos profesionales. En los años 20, los propietarios empezaron a ajustar el juego con objeto de atraer todavía más espectadores, incluyendo a las mujeres. Trataron de interesar a las mujeres en el béisbol y lo lograron. Yo creo que el ambiente del juego era muy emocionante. Uno se divertía muchísimo animando a los jugadores. Se podía decir casi todo lo que quisiera. No se oía nunca nada demasiado vulgar. Uno podía decirle al árbitro que era un vago. Anna Freund y su hermana crecieron cerca al estadio Yankee en Nueva York. Preferíamos ir a los juegos de béisbol que al cine. El peor castigo era el no poder asistir al juego. Había algo que atraía a miles de nuevos espectadores. Los jugadores que podían hacer un gran hit, hacer las 3 bases y volver a la base y completar el home run. Los propietarios se aseguraban de que eso ocurriera con más frecuencia y lo estaban haciendo al introducir una bola más dura. Hubo un jugador que se creó una reputación por sus jonrones y se convirtió en una leyenda entre 1920 y 1930. Era Babe Ruth. Perderá esa bola y eso es verdad. No hay un jugador en el país que pueda darle a una bola como lo hace Babe Ruth. Si hay 2 hombres en la base, no lance cerca. Porque si lo hace, él la mandará a 1 milla. Y si un lanzador lanza una a través, hace un jonrón con una sonrisa.
Ruth, tu contrato por $80,000 para 2 años. Fírmalo. Está bien, coronel. Babe Ruth era el huérfano que estrechó la mano de los grandes y ganaba más que ellos. Era el ídolo más popular en una nueva era de héroes deportistas. Pero sus defectos obvios hacía que lo quisieran sus fans. Cuando los Yankees contrataron a Bill Werber como un joven profesional, este pronto obtuvo la experiencia directa del mito. Una vez me estaba duchando y el agua tibia caía sobre mi cara y yo me reía. Me echaba agua tibia en los hombros, los brazos y el estómago. Y una cosa con agua tibia y jabón. Sentí un chorro de agua caliente en medio de mi espalda y me pregunté por qué el agua que caía en la espalda era más caliente que el resto del agua. Me di vuelta y ahí estaba Ruth utilizando mi espalda como orinal. Me di vuelta y él lo estaba disfrutando. Así que no pude hacer otra cosa sino disfrutarlo yo también y decir, parece que he sido aceptado. En Inglaterra, los beisbolistas profesionales ganaban mucho menos y tenían un estilo diferente. El gran Jack Jobs era modesto y tímido acerca de su fama. Jugaba para el City e Inglaterra. Jobs rompió todos los récords de cricket y se convirtió en un verdadero ídolo. Directamente después de batear nos fuimos todos. Podíamos estar jugando cricket en las calles como lo hacíamos en aquellos días, con la meta contra la pared. Pero nuestro juego de cricket seguía y nosotros todos corríamos para ver jugar a Jack Jobs. Debió tener a miles de personas en la puerta. Estaba bateando. Ir al óvalo y sentarse en las gradas después del intervalo del té nos costaba 6 peniques. Quedábamos realmente apretados y desde luego entonces no había tribunas. Eran bancas de madera sin espaldar y eran realmente muy incómodas. Pero no lo notábamos porque estábamos encantados. En una ocasión en la que Serry se fue, corrimos tras él y le palmeamos en la espalda. Y fue algo increíble. Cuando llegamos a casa le contamos a papá y mamá que habíamos golpeado en la espalda a Jack Jobs. Lo más cercano de sus dioses que la mayoría de fanáticos alcanzó a estar era al coleccionar las tarjetas que regalaban con cada paquete de cigarrillos, ya que las compañías de tabaco aprovechaban el interés en el deporte para promover sus ventas. Para entonces, se jugaba cricket en todo el Imperio Británico, en el Caribe y en la India, y echó fuertes raíces en Australia. No estoy listo, no he salido. Salo, vendré y te sacaré a golpes. En la serie regular jugada contra Inglaterra para los Ashes, los australianos produjeron una sucesión de sus propios héroes. Ninguno tuvo tanto impacto como un bateador joven y brillante del Nuevo Gales del Sur. ¿Quién es ese que ha enloquecido a toda Australia? ¿Quién se ha ganado nuestro más caro aprecio? ¿Se trata de Amy Johnson o del pequeño Mickey Mouse? No, es un compatriota que está echando abajo la casa. Es nuestro John Bradman. Ahora yo les pregunto, ¿es bueno nuestro John Bradman a quien todos aclaman? Los Ashes adquirieron un nuevo significado en 1932 cuando el equipo inglés introdujo tácticas controversiales para tratar de negociar con Bradman. Salieron hacia Australia con un plan. Jardine, el capital inglés, planeaba explotar la gran velocidad de lanzamiento de uno de sus jugadores, el exminero Harold Larwood. Cuando lleguemos a Australia, no olvidaremos los buenos deseos de aquellos que han tenido la generosidad de venir a despedirnos. Y esperamos lograr nuestros propósitos y regresar con los Ashes. Es un juego que ha estado orgulloso de su gentileza.
Jardine tomó un enfoque poco comprometedor hacia la victoria. Sus métodos acarrearon una nueva división al deporte popular. Sábado 15 de enero de 1933, en el tercer encuentro de prueba entre Inglaterra y Australia, un público récord de 50.962 fanáticos del cricket protestaban a gritos. La línea protectora del cuerpo se rompió. El saltador Douglas Jardine trajo sus tres grandes cañones, Larwood, Allan y Boast, para enfrentarse al bateador australiano. Larwood, lanzando la bola a 90 millas por hora, la botó cerca de las estacas. Lo que sorprendió a la gente acerca del lanzamiento de Larwood fue que él apuntó al cuerpo del bateador en lugar de dirigirse a las estacas. Bradman encontró esto difícil y ese fue el inicio de todo. Era golpear o dejarse golpear, y el capitán australiano fue golpeado. En las tribunas estaba Sex Star, de 18 años. Todos culpaban a Jardine más que a nadie. La multitud empezó a echarle cáscara de naranja y todo lo que hubiera a mano. Cualquier cosa natural que pudieran arrojarle, y las cosas se pusieron tan mal que él estuvo allí solo para eso y luego tuvo que dar la vuelta y regresar a su posición original. La controversia fue más allá del campo de cricket. Los políticos se unieron a todo este movimiento. El comercio entre Inglaterra y Australia se vio amenazado cuando el deporte puso al rojo vivo los ánimos nacionalistas. El aire era volátil, eléctrico. Creo que se necesitaba solo una persona que saltara la valla y podría presentarse una situación muy seria. La mortal enemistad que se desarrolló está descrita en el cable enviado a Londres por la Junta de Control Australiana. Decía: los golpes al cuerpo al lanzar la bola asumen tales proporciones que son una amenaza para los intereses del juego. Son antideportivos y si no se detienen de inmediato tal vez altere las relaciones entre Australia e Inglaterra. En realidad podría haber sido el fin del cricket de prueba. Quiero decir, ellos todavía creen que hubo trampa. Bueno, puede que hayan hecho trampa en cierto sentido, pero supongo que siempre hay algún truco para ganar. A medida que el fútbol crecía en todo el mundo, provocaba su propio fervor y controversia, porque ahora se jugaba y veía en más países que ningún otro juego. En Europa, los periódicos deportivos tenían una gran circulación que cubrían el juego. Los lectores de la Gazzetta dello Sport de Italia seguían a los equipos, muchos de los cuales pertenecían a grandes compañías. En Francia, leían acerca de los dos equipos de París, Racing y Stade Français, Bordeaux, Marseille y muchos más. El periódico semanal deportivo de Alemania se llamaba Der Kicker. El juego del pueblo había cruzado las barreras nacionales. En las ciudades sudamericanas, el fútbol había recibido un celo mayor a cualquier otro fervor nacionalista. Uruguay tenía para la venta carne de res saludable. Cuando los británicos llegaron para construir los ferrocarriles, también llevaron el fútbol con ellos. Los hijos de los ingleses administradores son los que trajeron las primeras pelotas, trajeron los primeros zapatos y los uniformes, de manera que fue una novedad. Entonces se decía que era el juego de los ingleses locos, porque claro, como usaban pantalón corto y demás, que era una cosa muy original, muy rara la del pantalón corto. Pero los chicos criollos iban a ver jugar y empezaron a imitar las jugadas y a creer que las hacían mejor que ellos. Diego Lucero jugó de niño y siguió hasta convertirse en un profesional. Durante su vida, el fútbol llegó a toda Sudamérica.
Se crearon grandes rivalidades, especialmente entre Uruguay, un pequeño país de solo 2 millones de habitantes, y su vecino más grande al otro lado del Río de la Plata, Argentina. Los partidos internacionales entre Argentina y Uruguay eran grandes fiestas sociales. Iban las señoras, todas ataviadas, iba el presidente de la República, siempre todos sus ministros y demás, de manera que era un acontecimiento hasta de carácter diplomático. Los europeos sabían poco de las hazañas de Uruguay hasta que sorprendieron a todo el mundo al ganar 2 veces la medalla de oro en las Olimpiadas de los años 20. Cada vez más, su espíritu nacional iba ligado a sus triunfos en el fútbol. Eso reflejó un gran honor para el país y un gran beneficio, porque entonces la gente del mundo empezaron a mirar los mapas para ver dónde quedaba Uruguay. Sin duda ninguna fue un gran trabajo que hicieron los futbolistas a favor del país. La gran acogida que tuvo el fútbol en Sudamérica se confirmó con la solicitud de Uruguay para ser sede de la primera Copa Mundial, aceptada en 1930. Los uruguayos se apresuraron a construir un nuevo estadio. Inglaterra, fundadora del moderno juego, boicoteó la Copa con arrogancia, pero llegaron 13 equipos nacionales. Y lo que era más importante en Montevideo eran las rivalidades locales. Solo unos meses antes del campeonato, Argentina había derrotado a Uruguay y se había proclamado campeón mundial. Ondino Viera, un entrenador uruguayo, recuerda la indignación que provocó esa insolencia. Y eso fue un grito de guerra. Un grito de guerra, y el campeonato se desarrolló psicológicamente dentro de una gran guerra entre Uruguay y Argentina que tuvo a punto hasta de interrumpir las relaciones diplomáticas entre los dos países. El clímax llegó en la final cuando los dos vecinos sudamericanos se enfrentaron en el campeonato mundial, no únicamente como equipos, sino también como países. Quedó rodeado el estadio de una multitud enorme que no pudieron entrar. Había un gran policiamiento, era un clima de verdadera guerra, guerra deportiva, guerra futbolística. Entonces fue una cosa terrible ya de lucha, de dureza, y el partido fue sin duda una batalla, ¿no? Nosotros terminamos el primer tiempo perdiendo 2-1. Los argentinos creían que ya se llevaban el campeonato mundial. En el segundo tiempo, Uruguay entró a la carga e hizo 3 goles. La primera Copa Mundo fue suya. El entusiasmo desbordado de todos, hombres, mujeres y niños, de manera que aquellos salieron del estadio, por las calles inundaron la calle 18 de julio, de manera que toda la noche se festejó el campeonato. Escuela indiscutible, volvieron a mostrar y la triple corona del fútbol conquistaron. El orgullo y sentimiento nacional uruguayo creció para las generaciones futuras. En Europa, del mundo son campeones y América lo son, lo mismo que en Colombia. Por lo tanto, no debe sorprender que los gobiernos comenzaran a realizar intentos sistemáticos para hacer que la misma magia deportiva funcionara para ellos. La Rusia soviética no había participado en la competencia olímpica ni en el deporte internacional. Pero Stalin utilizó el deporte con fines absolutamente propagandísticos dentro de la misma Unión Soviética. Los atletas debían inspirar a la nueva sociedad socialista y ayudar a la unión de las repúblicas apartadas.
En la Italia fascista, Benito Mussolini utilizó dinero del gobierno para el deporte y sus equipos nacionales fueron un arma de política internacional. Sus futbolistas le dieron los resultados que esperaba cuando ganaron las siguientes 2 Copas Mundiales realizadas después de Montevideo. Pero nadie explotaría mejor todo el potencial político del deporte que Adolfo Hitler. En Mi lucha, él escribió: «Dad a la nación alemana 6 millones de cuerpos con entrenamiento atlético impecable, y en menos de 2 años habremos creado un ejército». Nuestra bandera ondea ante nosotros. Nuestra bandera es la nueva era. Nuestra bandera nos lleva a la eternidad. El deportista alemán que recibió más atención mundial fue su boxeador Max Schmeling. Inicialmente, Schmeling no demostró ningún interés en la política. Y los nazis se quejaban de que estaba deshonrando a la raza blanca cuando aceptó pelear contra el bombardero café Joe Louis, de 22 años, el mejor peso completo norteamericano. Gracias a Dios estás vivo. Finalmente estás aquí, Joe. Muy bien, Joe. Vamos, Joe. Joe Louis había hecho mucho para sobreponerse a la discriminación racial en el boxeo estadounidense. Para 1936, había derrotado a todos los contendientes de peso completo, excepto a Schmeling. Fue tan hábil que era sensacional. Un grupo de gente esperaba pasearlo en hombros. Puedo pedirles encarecidamente y con respeto que el principal pensamiento que tengan y el sentimiento sincero de su corazón sea que independientemente de raza, credo o color, digamos en realidad que gane el mejor y surja victorioso. La organización de la pelea Louis Schmeling fue más allá del boxeo para llegar a la primera línea de la propaganda internacional y la rivalidad. Todavía están en el medio del cuadrilátero. Schmeling retrocede cautelosamente esperando algo. Schmeling corta a través y golpea el mentón de Louis, lo que le sacude la cabeza. Schmeling ha lanzado a Louis. Joe Louis está caído. Todos los 12 asaltos que duró la pelea fue golpeado con 60 derechazos. Louis está en la lona. Louis está en la lona. Terminó la pelea y Schmeling es el ganador. Fue uno de los días más tristes que yo haya visto en el país. Era como si hubiera muerto el presidente. La gente no podía creerlo. Simplemente no podía creerlo. Max Schmeling regresó triunfalmente a Alemania. Max Schmeling de nuevo en casa en Hindenburg. Este discurso de bienvenida lo alaba en nombre del pueblo alemán. Ahora, los nazis lo abrazaban como a uno de los suyos. El surgimiento de un nuevo héroe alemán llegó como un golpe de suerte para los nazis. Lo que siguió fue mucho más deliberado. En el verano de 1936, los atletas internacionales se reunieron en Alemania para los 11º Juegos Olímpicos en Berlín. Había un abismo entre esto y la ingenuidad de Londres 30 años atrás. Los atletas estaban a punto de participar en uno de los eventos propagandísticos más cuidadosamente preparados en este siglo. Robert Mitchell era miembro del equipo de polo acuático de Inglaterra. Nos llevaron directamente a la Villa Olímpica y obviamente era una villa hermosa en medio de ese bosque y todos estábamos muy impresionados con lo que vimos. Tratamos de no dejárselo ver a los alemanes, pero creo que en realidad lo estábamos.
La atleta americana de 18 años, Helen Stephens, era hija de un granjero. Fue una especie de shock ir desde Norteamérica y en la época de la depresión. Llegar a Alemania y encontrar que aparentemente ellos vivían muy bien. Y era un estado policíaco. Había tropas por todas partes. Los más sobresalientes campeones alemanes despliegan su talento que parece bueno. Pero esperen, el ejército está armado y con cascos de acero. ¿Es esto una redada o es él un marino? La inauguración fue un espectáculo cuidadosamente preparado para dar un matiz de majestad olímpica al Tercer Reich. Afuera, la antorcha estaba aproximándose a su carrera desde Grecia. Su llegada sería el clímax. Fritz Chilgen, de 20 años, fue elegido para llevar la llama en el último trecho hacia el estadio. Chilgen sería el símbolo viviente del espíritu olímpico y a la vez del ideal ario. Su pelo rubio, sus ojos azules y su porte le ayudaron a ganarse el honor. Todo fue hecho para que el evento fuera lo más efectivo. Naturalmente, en 1936 no fui elegido únicamente por mi estilo al correr. ...1936... 1936 era sin duda una oportunidad para alardear. También significaba dejar ver lo que había detrás de todo esto. La forma de pensar supuestamente unificada. Creo que solo unos pocos deportistas estaban conscientes de esto. Para los líderes alemanes, cada medalla ganada ayudaba a justificar la inversión hecha y les daba respetabilidad. Los atletas alemanes eran soldados en el campo de batalla de la propaganda. El nacionalismo estaba en el aire y en el agua. Vengan al polo ahora que empezamos un juego. Ciertos países alineados, en particular cuando Hitler estaba allí, se alineaban frente a Hitler y todos hacían el saludo nazi en el agua. Nosotros nos pusimos de pie y nos recostamos contra los postes de la meta en el otro extremo. Tratamos de vernos lo más relajados. El equipo británico de polo acuático no representaba una seria amenaza para el escenario nazi. Pero los atletas negros de Estados Unidos sí lo eran y dominaban los eventos, tanto en el campo como en la pista. Jesse Owens iba al frente con 4 medallas de oro. La competencia fue grandiosa. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Para los nazis fue difícil aceptar el triunfo de los atletas negros. En Norteamérica se habló mucho acerca del hecho de que Hitler no felicitara a Owens. Pero una victoria de una mujer blanca recibió un trato muy diferente. En las finales de 100 metros para damas, un vistazo a la americana Helen Stephens, quien desarrolló velocidad persiguiendo conejos en una granja de Missouri. Aquí va hacia una nueva marca mundial de 11 segundos y 5 décimas. El pistón olímpico más grandioso saluda a otro miembro de la brigada de estrellas de los campeones ganadores de medallas de oro. Después de que la chica americana ganara, Hitler la invitó a su palco privado.
Creí que Hitler me iba a fusilar porque vi a algunos de los camisas negras que venían hacia mí probando sus Lugers y se las colocaban en sus fundas. Se paseaban por la habitación y luego llegó Hitler acompañado por un intérprete e hizo un saludo muy efusivo. Yo no le correspondí, pero le di un fuerte apretón de manos estilo Missouri. Y esto le dio una idea equivocada porque inmediatamente empezó a abrazarme, pellizcarme y apretarme, viendo si yo era real. Y dijo algo acerca de pasar el fin de semana conmigo en Berchtesgaden. Ese era su retiro en la montaña. Helen Stephens declinó la invitación. Me deseó buena suerte, me abrazó, me pellizcó y se fue. Hitler había impresionado al mundo, mezclando exitosamente el socialismo nacionalista con las imágenes olímpicas. Alemania se complació, al menos por el momento, en la gloria reflejada. Cuando terminaron las Olimpiadas de 1936, era difícil resistir el poder de la administración del escenario. Se apagaron las luces y la llama olímpica. Y luego hubo un profundo silencio y una total obscuridad. Fue realmente impresionante. Luego empezaron a decir, "Sieg Heil". Y eran cientos de miles de personas diciendo "Sieg Heil, Sieg Heil". Y yo literalmente metí la mano al bolsillo para no dejarme hipnotizar y hacer lo mismo junto con ellos. Era algo totalmente hipnótico. Dos años más tarde, Joe Louis y Max Milling volverían a estar juntos en el cuadrilátero. Todas las fuerzas que definieron el deporte del siglo XX, promoción, dinero, nacionalismo y propaganda, estaban todos juntos en un solo evento. Se encontraba en juego la corona del peso completo y Joe Louis tenía una oportunidad para redimir la única falla de su carrera profesional. Fuera del cuadrilátero, las apuestas eran aún más altas. Hitler había empezado el camino de la guerra en Europa. Para muchos, Schmeling parecía un potente símbolo de la agresión nazi. Para los seguidores en Estados Unidos, ahora era más importante que Louis fuera americano a que fuera negro. Era un sentimiento nuevo y grandioso. Él era el representante de toda América. Toda América. En junio de 1938, millones de personas en América y Europa fijaban sus ojos en el drama que se desarrollaba en Nueva York. Damas y caballeros, he aquí el espectáculo más grande de la Tierra. Joe Louis, el campeón de peso completo, contra Max Milling, su contendiente alemán. En directo desde el cuadrilátero del Estadio Yankee en la ciudad de Nueva York. Comentaristas Glenn McCarthy y Ed Ferguson. Con ustedes, Glenn McCarthy. Ya va a comenzar el evento en este Estadio Yankee, lleno hasta las puertas. No hay un solo lugar vacío. Ya estamos listos. La campana va a sonar. Se inicia la batalla. Joe Louis está en el centro del cuadrilátero. Max da la vuelta y lo golpea con dos izquierdazos a la quijada. Ambos se abrazan. Louis falla con un izquierdazo. Un derechazo a la quijada. Otro al cuerpo. Un gancho con la derecha. Gancho con la izquierda. Izquierdazo a la cabeza. Un derechazo. Schmeling está cayendo, pero se mantiene de pie. Joe observa cuidadosamente. Louis le da un codazo en el cuerpo y un izquierdazo a la quijada. Y Schmeling cae. 5, 6, 7, 8 y termina la pelea con un nocaut técnico. Max Schmeling ha sido derrotado en un asalto, la primera vez en un campeonato mundial. Joe Louis había obtenido una victoria fuerte en simbolismo. Pero había más evidencia en la nueva función del deporte cuando dos luchadores volvieran a representar su papel en el siguiente capítulo.
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano hizo mucho alarde con Joe, quien ayudaba al esfuerzo de la guerra. Ese fuerte joven negro es el campeón mundial de boxeo de peso completo, Joe Louis, el muchacho que derrotó a Max Millen. El ejército puede utilizar ese espíritu luchador. Joe Louis es ahora un cabo de caballería en algún lugar del oeste. Los noticieros alemanes usaban a Max Millen exactamente en la misma forma. Max Millen, el boxeador más popular de Alemania y antiguo campeón mundial, se ha presentado voluntariamente para el regimiento de paracaidistas. Está con sus jóvenes camaradas entrenándose para ser paracaidista. Durante su duración, la Guerra Mundial brindaba todos los conflictos y dramas de la vida real que la gente podía manejar. Pero el deporte estaba ahora profundamente enraizado en la vida de cada habitante común en todo el mundo. Después de la guerra, sería más explotado y comercializado. Pero todavía proporcionaría una sensación de identidad y de alivio emocional. El deporte se había convertido en una de las grandes pasiones del planeta.